programa Café con Sabor a Biblia. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a la letra Q y vamos a ver el tema de Qumran. Posiblemente la palabra va a ser una palabra muy rara que te estarás preguntando y qué quiere decir Qumran en la Biblia. Lo interesante es de que al abordar el tema de Qumran vamos a abordar muchos temas bíblicos, puesto que Qumran es el lugar donde se han encontrado en el siglo pasado los rollos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y una comunidad de hijos de sacerdotes judíos que vivían en torno al Mar Muerto. ¿Qué significa Qumran? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los manuscritos del Mar Muerto. Es un descubrimiento que se hizo en 1947 y que ha descubierto el pasado de la Sagrada Escritura. ¿Cómo es posible que se hayan conservado en esos lugares áridos a 345 metros bajo el nivel del mar los rollos de los textos bíblicos más antiguos? ¿Quién los descubrió? ¿Por qué estaban en Qumran? ¿Dónde se encuentra Qumran? ¿Qué relación tiene con la Sagrada Escritura y con los libros escritos en hebreo, en arameo? ¿Qué relación hay de la comunidad de los esenios con Juan el Bautista? ¿Por qué esa comunidad hablaba de temas que habla también el Nuevo Testamento y el cristianismo? Todos estos temas que tienen relación con la palabra de Dios los vamos a abordar en este tema de Qumran. Para empezar tenemos que poner la ubicación donde se encuentra Qumran. Está ubicado en la actual Cisjordania. Es el territorio que vamos a ubicar en el territorio de la Jordania actual, pegado al Mar Muerto. Tenemos que decir que la mayoría de los escritos que se encontraron fueron 972 manuscritos, de los cuales la mayoría datan del año 250 a.C. hasta el año 66 después de Cristo, con la destrucción del templo que se hizo en el año 70 por Tito el emperador. Qumran entonces es un nombre árabe. Tenemos que hacer referencia a estas ruinas que se encuentran en la ladera del Mar Muerto, donde posiblemente vivía una comunidad que se llamaba la comunidad de la Alianza, era la comunidad de los esenios. Los esenios se dicen que eran hijos de sacerdotes que tenían la misión de resguardar la palabra de Dios. Recuerden ustedes que Sadoc, el sacerdote, y los hijos de los sacerdotes se les llamó saduceos. De manera que el grupo de los esenios posiblemente eran hijos de sacerdotes del tiempo de Jesús, que se dedicaban a transcribir en rollos hechos en papiro los libros sagrados. Ante la amenaza de una invasión del pueblo romano, tenían miedo perder los libros sagrados de la Escritura, del Tanaj. De tal manera que estos hijos de sacerdotes vivían en una comunidad que quedaba precisamente en Qumran, a 13 kilómetros al sur de Jericó. Por eso estamos hablando de la actual Cisjordania. Y ahí encontramos entonces que bajo 375 metros del nivel del mar se encontraba esta comunidad religiosa. En 1947, un beduino, estamos hablando que los beduinos son pastores de esa parte del desierto de la Cisjordania, un jovencito que llevaba las cabras a pastar, de una manera así espontánea, toma una piedra, la tira a una de esas cuevas donde se habían metido los animales por el sol a resguardar. De repente tira la piedra para no tener que subir hasta donde estaba la cueva, y descubre que en el momento que la piedra toca se escucha un hueco o un sonido hueco, un sonido así como de haber roto alguna ánfora. El muchacho, por la inquietud, entra a la cueva y descubre que realmente la piedra tocó con una ánfora. Descubre que dentro de la ánfora se encuentra un rollo
de papiro, lo saca, lo extrae, se da cuenta que es algo muy antiguo, piensa en venderlo, se va a Jericó. Estamos hablando de 1946, 47, cuando todavía esos lugares eran territorio de Inglaterra, y entonces se le hace bien, acompañado por el padre, de venderlo a alguien que pudiera servir aquello como una antigüedad. Y lo venden a un hombre que vende antigüedades. Lo venden por unas cuantas monedas. Descubren después que esos rollos contienen textos en hebreo y arameo. Recuerden que en Cisjordania no se habla el hebreo ni el arameo. Y entonces lo venden a un inglés. El inglés pasa esos rollos a Oxford, la Universidad de Oxford, se pone a ver qué contienen esos textos y descubren que son textos muy antiguos. Hacen la prueba del carbono 14 para saber hasta dónde llega la antigüedad de esos textos y se dan cuenta que son libros del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, donde están escritos todos los libros de la Biblia. De tal manera que se cree que esas cuevas del Qumran, a las cuales se les va poniendo la letra Q de Qumran y se le va poniendo el número de la cueva donde se encuentran los rollos, van descubriendo que todos los rollos son los textos tal cual de la Sagrada Escritura. Por ese motivo yo te decía que el texto del Qumran va a estar muy relacionado con la Biblia, porque vamos a encontrar los libros más antiguos. Estamos hablando del 330 antes de Cristo hasta el año 66 después de Cristo. ¿Qué pensaban los esenios, a quienes se les atribuye que había una congregación? Se les atribuye que ahí vivían. ¿Por qué? Porque hay habitaciones en esas cuevas, había una gran pila donde se conservaba el agua, se extendió esa comunidad y por eso se cree que Juan el Bautista haya tenido una relación con los esenios. Hay muchas cosas que van en relación con esto. Primero, que Juan el Bautista es hijo de un sacerdote. Ustedes saben que la visitación del ángel a Zacarías era cuando estaba haciendo el oficio sacerdotal en el Sancta Sanctorum del templo, por ser sacerdote. Entonces, si Zacarías es sacerdote, Juan el Bautista es el hijo de Zacarías. Debió haber sido un saduceo o debió haber sido un esenio. Lo que sí sabemos es que los esenios vivían cerca del río Jordán, porque Qumran queda cerca del Mar Muerto. El Mar Muerto es donde desemboca el río Jordán. Y lo más seguro que Juan el Bautista sí tuvo una relación con los esenios y predicaba la conversión y el arrepentimiento, era porque estaba convencido que el reino de Dios llegaba y él predicaba la conversión con el bautismo. Los esenios tenían la característica de ser personas que tenían ritos de purificación con el agua. Por eso el Bautista lo encontramos con esa predicación de convertirse a la justicia y al reino de Dios. De tal manera que aunque no tengamos la certeza de que Juan el Bautista fue un esenio y debió haber vivido en Qumran, sí tenemos la certeza de que el Bautista, por los evangelios, se nos describe que era hijo de un sacerdote, Zacarías. Segundo, de que predicaba el arrepentimiento y la purificación con agua, como lo encontramos en el río Jordán. Testigo de esto es el mismo Jesús, que se deja bautizar por el hijo de Zacarías y lo presenta Jesús como el más grande de los profetas y el más grande hombre de los nacidos de mujer. Fíjate qué interesante es toda esta relación, para poder ver qué relación tiene el texto de los libros de Qumran con el texto bíblico. Otra característica es que todos los rollos encontrados en las diversas excavaciones y las diversas ánforas, porque siguieron excavando después del 1947 hasta el 1951, fueron excavando ruinas y todos los textos están de la Biblia en hebreo y en arameo. Hacia el año 100 a.C., las construcciones de este lugar que llamamos Qumran fueron creciendo en mayor número, como que fue el tiempo de auge de estas comunidades del desierto.
Se han encontrado 1.200 tumbas, escucha muy bien, 1.200 tumbas cubiertas de piedra al estilo judío, pero alineadas de norte a sur, que es en sentido contrario a la costumbre judía. Aunque la mayor parte de los que se encontraron enterrados han sido cuerpos de varones, también encuentran algunas mujeres y algunos niños. Es por eso que se habla que esta antigüedad se volvió a retomar en el año 31 a.C., y lo más seguro que en el año 4 a.C. ya la comunidad de los esenios estaba establecida en lo que hoy conocemos como las ruinas del Qumran. ¿Qué encontramos? Encontramos ánforas, se han encontrado rollos, se han encontrado yacimientos, se han encontrado detalles que hablan de la vida comunitaria, como dónde sembraban, cómo se alimentaban, de qué manera eran los ritos funerarios, cómo era que se descubrieron estos papiros. Algunos de ellos lo descubrió Orígenes, un pensador de Alejandría de los primeros siglos del cristianismo, y cómo después en el año 1100 volvieron a encontrarse otros documentos, pero nunca fue el hallazgo tan importante como en el 1947, donde se puede estudiar que estos textos encontrados eran los textos de la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué más encontramos? Algunos de estos manuscritos constituyen el testimonio clarísimo de que el Antiguo Testamento fue resguardado por estos hijos de los sacerdotes que tenían miedo que, así como Nabucodonosor destruyó todo el templo y se destruyó absolutamente todo, tenían miedo que la Biblia se perdiera o fuera quemada o fuera destruida, y ellos en ese lugar montañoso, rocoso del desierto encontraron como una cápsula del tiempo para poder resguardar en las paredes, como si fuera una gran biblioteca, las ánforas cubiertas, tapadas, de manera que los textos del año 330 a.C. se encontraron en el 1947. Sirvieron como una bóveda. Gracias a eso podemos encontrar libros tan antiguos de la Biblia hasta el día de hoy. El libro de Isaías, por ejemplo, que yo quiero hacer este comentario, se ha encontrado un ejemplar completo del libro del profeta Isaías. Digo eso porque el libro de Isaías son 3 libros que los judíos dividen muy claro, pero que Qumran lo presenta en un solo texto, como lo presentamos en las Biblias modernas de todo el mundo. Esta maravilla nos hace recordar que para Dios no hay nada imposible, y la revelación de su palabra sagrada se encuentra contenida, encapsulada, guardada para nosotros como un lujo hasta el día de hoy. Es una cosa que si alguien se pone a pensar, ¿y si los libros de la Biblia los inventaron después? Pues resulta que Qumran nos dice no. Los libros son escritos desde muchos años antes de Cristo, desde el 330 antes de Cristo. Encontramos también en Qumran calendarios judíos. Recuerdan que el calendario judío es un calendario no solamente solar, sino también lunar. Encontramos los calendarios judíos, oraciones, ritos, tradiciones. La comunidad judía de los esenios los contenía y los dejaba. Incluso hay un código de normas que vivía la comunidad de los esenios al interior de las cuevas del Qumran. Otro elemento interesante, ¿dónde encontramos estos rollos, estos libros? Puesto que se fueron vendiendo. Te voy a decir rápidamente dónde se pueden encontrar. Primero, la mayoría de los escritos están en el Museo de Israel. Ahí encontramos la mayor parte de los escritos del Qumran. Otros los encontramos en Jerusalén, en el Museo Rockefeller. También encontramos en el Museo de Arqueología de Jordania. La capital de Jordania es Amán. Pues en Amán, ahí se encuentran la mayor parte de los rollos, puesto que fueron encontrados en la Cisjordania, que ese territorio pertenece a Jordania, al país de Jordania. Y otros, en menor número, se encuentran en colecciones privadas de gente que los ha comprado de manera personal, y uno de ellos es la colección que se encuentra en Noruega. Para el año 2020, el año actual que tenemos, el Museo de Biblia de Washington va a presentar los hallazgos del Qumran
donde no hay duda que por miles de años estos textos se conservan íntegros en lo que hoy conocemos como el Santuario del Libro, en la parte del Museo de Israel. Este año fueron publicados todos en el Museo de Israel. Interesante poder ver ya no únicamente los textos de Qumran divididos en distintos museos, sino que hoy en día el Museo de Jerusalén, que es el Museo de Israel, ahí están todos los textos del Qumran, de manera que puedes ver la Biblia escrita como se puso y se presentó desde antes de Cristo. Porque alguien puede decir, sí, las Biblias que tenemos ahora pues están en los métodos digitales o están impresas, pero resulta que la Biblia más antigua del mundo en la actualidad está en el Museo de Israel. ¿Qué encontramos? Además de estos detalles que vamos viendo nosotros del descubrimiento, vamos a encontrar también que 4 de estos manuscritos o estos rollos se revendieron en una pequeña cantidad al monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén. Atanasio Josué Samuel, más conocido como Mar Samuel, es el religioso que tiene bajo su posesión algunos de estos rollos del Qumran. 3 de estos rollos terminaron en manos de un profesor judío llamado Eleazar Sukenik, un judío arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien se dio a la tarea de conseguir estos rollos desde el 1954. Estos rollos son de un interés masivo. Hoy en día todos los que estudiamos la Sagrada Escritura nos interesa saber qué tienen, cómo se conservaron, cuáles son las palabras originales que se usaban desde antiguo, cómo es que se tradujeron, qué diferencia hay en las traducciones, qué tanta comparación podemos hacer con las Biblias modernas y con los textos antiguos. Todo esto es un dato científico para que ustedes y yo nos demos cuenta que la palabra de Dios es un material para estudiar. Primero, para ponerlo en práctica a nivel espiritual en el alma y en la vida. Y segundo, para darnos cuenta que está en manos de la ciencia. La Biblia está siendo estudiada gracias a este interés arqueológico, a esta cápsula del tiempo que llamamos Qumran, y que hasta el día de hoy le interesa tanto a los científicos poder decir, este libro sagrado es un libro de interés también para la ciencia. De manera que si eres cristiano, judío, musulmán y crees en la palabra de Dios, tienes un interés en común porque te interesa la palabra de Dios. Pero si fueras un ateo, deberías también un interés científico por conocer uno de los libros más antiguos que posee la antigüedad y que posee la humanidad. La publicación de las copias daría como resultado el hallazgo de otros 600 pergaminos y cientos de fragmentos más. Lo más importante del hallazgo de la antigüedad de los manuscritos, que en su mayoría datan del año 250 a.C. al año 66 después de Cristo, esto es lo que nos ubica como los libros del Tanaj, como dicen los judíos, los libros del Antiguo Testamento, que se encuentran disponibles en la lengua hebrea. También podemos estudiar algunas traducciones del judaísmo y algunos intereses del cristianismo. ¿Qué tenemos en común Qumran con el cristianismo? Lo vamos a ver a continuación. En el año del 2017, en febrero del año 2017, los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunciaron el descubrimiento de la cueva número 12 en unas colinas al oeste del Qumran, cerca de la orilla noreste del Mar Muerto. Miren, es curioso para los turistas que van a Tierra Santa, es casi punto obligado ir al Mar Muerto, porque es un mar que posee salinidad propia, donde desemboca el río Jordán. Es un mar espectacular. Cercano al Mar Muerto está Jericó, donde la Biblia nos habla tanto de las posibles tentaciones de Jesús en el desierto. Y en la parte sur, vamos a encontrar el Qumran.
Casi todos los grupos turísticos van ahí porque hay un restaurante muy bueno y la gente le gusta ir a comer viendo el Mar Muerto y viendo el desierto de la Cisjordania. Pero hay muy poco interés por entrar a las cuevas del Qumran que se encuentran a un lado, porque a veces gana más el interés por comer que por investigar. Los investigadores van y entran al museo donde se encuentran las cuevas del Qumran. Los turistas hambrientos van y comen al restaurante porque es una comida muy sabrosa y normalmente es la mitad del día donde parten muchos de estos grupos que regresan a Jerusalén o a Belén, que está también en Palestina. Entonces todo esto para poderte decir, hasta el día de hoy hay un gran interés por conocer Qumran. Es el lugar donde se encapsuló la palabra de Dios por muchos años. ¿Qué encontramos? Encontramos un artículo que es muy interesante, que habla sobre los hallazgos del Mar Muerto y que encontramos la comparación entre los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y los del Qumran. ¿Qué dicen estos textos? Primero, el libro del Antiguo Testamento, el Tanaj, o los libros del Antiguo Testamento van a incluir una vasta extensión de comparativos. El primer comparativo es el libro primero de Samuel. Los libros apócrifos, los judíos, además de los libros que canónicamente reconocen como libros sagrados, tienen libros apócrifos. Uno de ellos son los libros de los jubileos, así le llaman. Otro libro es el libro de Enoc. Muchos dicen, ¿de dónde vienen esos relatos de los ángeles caídos y los ángeles que luchan? Bueno, pues del libro de Enoc, que se encontró en los rollos del Qumran. También encontramos los libros de los patriarcas, entre otros libros que conservan todavía hasta el día de hoy el pueblo judío. También encontramos libros exegéticos. ¿Qué quiere decir esto? Son libros que hacían comentarios a la Biblia. Fíjate qué bonito que tengas el libro de Isaías y puedas estudiar los comentarios que se hicieron en el año 250 antes de Cristo. Vamos a suponer que hoy estamos viendo este programa en el año 2020 y que 20 años después diga, mira qué curioso, este tema se tocó en el año 2020. Porque posiblemente para el 2050 estos comentarios que estamos haciendo hoy van a estar mucho más iluminados, con mucha mayor aportación científica, porque esto va creciendo en la investigación bíblica. Por eso es muy importante entender qué comentarios se hicieron en el año 250 antes de Cristo de la Biblia. Y eso están en los rollos del Qumran. Esto es para despertar el interés de decir, qué interesante es poder acercarme. Ahora, yo te quiero decir que muchos de estos textos antiguos ahora los puedes encontrar por internet. Te voy a dar el dato porque es muy importante verlo. En el año 2010 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de las Antigüedades de Israel, con el costo de $3,5 millones con el objetivo de digitalizar 3,000 fragmentos del documento del Qumran, los que están disponibles hoy en día por internet, incluyendo además traducciones de los textos en varios idiomas. Así que si te quedó la semilla sembrada por el interés de saber cuáles son los rollos del Qumran, que es la finalidad y objetivo de esta lección el día de hoy, entra en internet y pon rollos del Qumran. Ahora puedes entrar directamente en Google o puedes entrar también en Antigüedades de Israel y ahí vas a encontrar los textos digitalizados. Vas a ver cómo existen de una manera fotográfica y vas a acercarte a los textos y los comentarios que hay de esos textos. Es muy interesante a los que nos gusta descubrir la Biblia, describir qué hay en ella, investigar en ella, pues estos documentos son una riqueza. El 26 de septiembre del 2011, el Museo de Israel lanzó un proyecto digital que, como decíamos anteriormente, hoy en el 2020 ya es una realidad. Si tú quieres irlo a saber de una manera así cercana, los encuentras en ese museo hasta el día de hoy. ¿Qué encontramos también del Qumran? Encontramos relaciones con el cristianismo.
La primera relación que vamos a hacer un elenco de relaciones, yo te invito para que las veamos, es primero, la nueva alianza, como se llamó al grupo de los esenios. Esto está comentado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26 y 28. Todo lo que San Mateo 26, 28 describe es lo que se vivía en la nueva alianza o grupo de esenios de la comunidad de Qumran. Segundo, los rollos del Qumran van a hablar de la venida del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, llamado también Hijo del Altísimo. Eso lo encontramos en el cuarto rollo de Qumran en el 246. De manera que lo que ya está estudiado hoy en día lo podemos comparar con lo que San Mateo va a decir cuando venga el Hijo del Hombre con todo su poder. Esa frase la encontramos también idéntica en los rollos del Qumran. Otra frase es que el Hijo del Hombre va a expiar los pecados, va a quitar los pecados, va a borrar los pecados de la humanidad. También encontramos que el Mesías, engendrado por Dios, como lo presenta San Lucas, lo vamos a encontrar en el primer rollo del Qumran, en el número 28. La misma expresión. Cuando hablamos nosotros del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, los rollos del Qumran también nos van a presentar diciendo que el Espíritu Santo es esa fuerza de Dios que es como un agua viva que brota de la tierra hasta la eternidad. Vamos a encontrar también la relación que hay con el bautismo y el tiempo de la conversión. También los rollos, sobre todo el primer rollo, en el número 28, va a hablar de la Cena del Señor, lo que nosotros conocemos como la Eucaristía. Los libros del Qumran también lo describen y nos lo presentan. También encontramos la justificación de la fe y la gracia, que encontramos en la Sagrada Escritura, también lo tiene el libro del Qumran. Las bienaventuranzas, de las cuales habla Marcos, Mateo y Lucas, lo vamos a ver también en el primer rollo del Qumran, en el número 33. De manera que todo el paralelismo que estamos viendo hoy solamente es para confirmar que esas comunidades cristianas o judías o judeocristianas, como se llamó a estos primeros grupos de cristianos venidos del judaísmo, dejaron su legado en estas montañas del Qumran. Hacemos una lista larguísima, sobre todo Mateo 18:15, que habla de la corrección fraterna. Los mismos elementos de San Mateo lo encontramos en el Qumran. El dato de la confesión como sacramento, que vamos a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, los mismos elementos los presentan los manuscritos del Qumran. Lo mismo el juicio final y lo mismo la comunidad de amor que va a presentar San Pablo. Con esto yo quiero concluir diciendo, este gran hallazgo que hemos tenido en la humanidad, que son los datos de los rollos del Qumran, es una gran aportación para el estudio de la Biblia. Si creemos que ya conocemos la palabra de Dios, yo te invito a partir de ahora, investiga más en estos rollos del Qumran que nos ofrecen un mundo maravilloso por descubrir de la gran riqueza que tiene la palabra de Dios. Como palabra divina, como texto para estudio, como investigación científica, como aporte a la humanidad y como descubrimiento. Queremos que esta manera de estudiar la Biblia nos vaya abriendo cada vez más horizontes nuevos. Que no nos quedemos con un estudio de la Biblia limitado, sino que abramos el interés e invites, comentando estos temas a tus amigos, a que busquen por internet. Miren, siempre andamos buscando cosas nuevas. Busquen los textos del Qumran y van a poder enriquecer más su visión de la Sagrada Escritura. Que estos textos nos sirvan y nos hagan crecer para ser mejores cristianos.
Estamos en tu sección Preguntas y Respuestas de la Biblia. Una de las preguntas que nos presentan es ¿por qué motivo no se lee desde la Biblia como palabra de Dios en los acontecimientos litúrgicos? Vamos a suponer que tú vas a misa y no se va a leer directo de la Biblia, sino de otro libro. Voy a explicar. La Biblia, como palabra de Dios, en el sentido celebrativo, entra en la procesión para poder presentar el evangeliario como centro de alimento del alma. La palabra de Dios va a alimentar el alma y va a ser el alimento de la comunidad cristiana. Cuando entonces sobre el ambón viene siendo el mueble donde se coloca la palabra de Dios, la liturgia cristiana católica va a tener leccionarios. ¿Qué son los leccionarios? Los leccionarios van a ser textos, van a ser 3 grandes volúmenes, donde se van a ir organizando la palabra de Dios para proclamarse día a día. Te voy a explicar por qué. Porque si tú en 3 años no dejas de asistir a la Eucaristía, vas a tener una lectura de todos los libros de la Sagrada Escritura. Y van a ir organizados en primera lectura, que va a ser tomada normalmente del Antiguo Testamento, un salmo de los 150 que tiene la Biblia, y si es una celebración dominical, una segunda lectura que viene siendo del Nuevo Testamento. Y posteriormente el Evangelio. De manera que si tenemos estos textos ya organizados, es para una mayor facilidad de la proclamación. Imagínate qué caos sería que al momento de leer el texto bíblico tú subieras con tu Biblia para buscar qué libro y en qué capítulo y de qué versículo vas a empezar a leer. La liturgia tiene toda una gran solemnidad donde la palabra de Dios tiene que ser el centro de la proclamación. Por tal motivo, en el momento que se va a proclamar, ya el texto está separado en el libro, en el capítulo y en el versículo, desde donde se va a leer hasta donde va a terminar la proclamación. Esto es para darle solemnidad, respeto y guarda a la misma palabra de Dios. De tal manera que la iglesia no puede andar improvisando un texto bíblico a último momento o de una manera improvisada. Tiene que estar organizado. Y esto que conocemos como liturgia de la palabra, recordemos que es la manera como nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios en la celebración comunitaria. Alguna gente improvisada siempre dice, quisiera yo que en esta celebración se lea este texto que me gusta mucho. Recuerden que eso no debemos de hacer, porque la palabra de Dios siempre habla de corazón a corazón. Es Dios el que nos va a hablar a través de la celebración litúrgica. Para tu oración personal, sí puedes tomar la Biblia y buscar el texto que tú desees. Para la celebración comunitaria, la iglesia nos regala de esa gran y vasta expresión de los textos bíblicos todo un acontecimiento litúrgico que va a llevar un orden a lo largo de todos los ciclos de la liturgia. Unos van a ser los textos del tiempo ordinario, otros los textos del tiempo de Cuaresma, otros del tiempo de Adviento, otros de los tiempos festivos. De tal manera de que la iglesia, que tiene 2000 años de celebrar con la palabra de Dios, no va a improvisar a último momento un texto bíblico que ya lo tiene para ser proclamado y disfrutado en la comunidad. Esa es la razón por la cual no buscamos en un texto bíblico a último momento un texto que ya tenemos en el leccionario. Y cuando el sacerdote presenta el evangeliario, ahí solamente están los textos del evangelio que se van a proclamar los domingos y las fiestas de guardar. Ojalá que esta respuesta haya aclarado las dudas que teníamos respecto a la proclamación de la palabra de Dios en los textos litúrgicos oficialmente presentados por la Iglesia.
de haber hecho este recorrido por las cuevas del Qumran y después de haber dado esta orientación sobre los textos bíblicos en la liturgia, vamos a pedirle a Dios que nos conceda el amor apasionado por vivir la palabra de Dios y que esta palabra divina ilumine nuestra vida para que siempre y en todo hagamos su voluntad. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí.